listos para contarles toda la información económica y financiera que a esta hora está sobre el tapete. ¿Cómo estamos titulando? De una vez le contamos. Sumamos imágenes a continuación. La tijera sigue cortando por el lado más débil. ¿Adivinen dónde? En Argentina, y con más fuerza ahora que está vigente y en marcha ese acuerdo rubricado con el Fondo Monetario Internacional. Macri aprobó el decreto 632 con varias disposiciones que atentan contra el empleo estatal. Ya le contamos. La guerra comercial se intensifica con mayores niveles de peligrosidad. Como China respondió a los aranceles del viernes pasado, bajo el principio de reciprocidad, Donald Trump sumó otros este martes. Y en casa se siguen dejando ver los perjudicados. Débil crecimiento salarial golpea a los trabajadores más pobres y esto profundiza la desigualdad y alimenta la insatisfacción personal. Hace parte de la conclusión a la cual llegó la OCDE en su reciente informe anual de perspectivas de empleo publicado la semana pasada. Abundaremos sobre este asunto en nuestro expediente. Comencemos. Aquí estamos. A ver, para comenzar, volvamos sobre las implicaciones que tiene para la República Federativa del Brasil la reciente fusión entre la estadounidense Boeing y la brasileña Embraer, a pesar de venderse como netamente comercial e inofensiva por sus promotores. En uno de sus más recientes escritos, el reconocido pensador, activista uruguayo, muy vinculado a los movimientos sociales, Raúl Civechi, escribió que al hacerse Estados Unidos de una de las empresas de punta que más impacto tienen en la economía brasileña y genera mayor capacidad de atraer a otros sectores, limita el desarrollo independiente del país y con ello se utiliza su presencia para controlar y disciplinar a la región. Abro comillas, tomando posiciones en Brasil cada vez sería más difícil que la sexta economía del mundo consiga ejercer una política exterior soberana e independiente. Un control directo sobre Brasil, sigo citando, le permite a Estados Unidos instalar una base militar donde nunca lo había conseguido. Y cierro el entrecomillado aquí. Y ayer, Luis Ignacio Lula da Silva decía a través de sus redes sociales, desde Curitiba, preso donde está desde abril, es muy triste que el gobierno de Temer esté vendiendo de forma irresponsable el patrimonio público, es decir, recursos o bienes estratégicos a precio de banana o de ganga para encubrir su ilegitimidad. Por eso seguiré siendo el candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del Brasil. Y en Argentina la cosa no para y la cuerda sigue reventando por el lado más magro, lo que estaba previsto que viniera después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por una vía que le gusta mucho a Macri, así lo ha demostrado, los decretos de necesidad y urgencia. Ahora el gobierno de Macri busca ahorrarse 20.000 millones de pesos por año congelando, así está contenido en el decreto 632 que fue publicado el día de ayer, la planta de la Asociación de Trabajadores del Estado AT hasta el 31 de diciembre de 2019, ojo, no de este año, sino del próximo. Es decir, no se podrá hacer por todo ese periodo nuevas contrataciones ni designaciones. Y dejando sin efecto a partir del 1 de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados por universidades e instituciones de altos estudios. Esto es el despido de al menos 6.000 empleados del sector público. También recortó bonificaciones a salarios más bajos del escalafón. Los trabajadores de la AT particularmente se declararon en resistencia y movilización permanente, mientras el gobierno aduce al Estado lo pagamos entre todos. Así acabamos con un gasto en buena medida improductivo. Son 6.000 puestos de trabajo, ojo, eso que llama gasto improductivo el Ejecutivo. Bueno, las palabras eran del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fueron pronunciadas ayer cuando se presentaba este decreto y no es cierto que el ajuste fiscal sea para todo el mundo. Corta por lo más delgado la tijera. Y si no, ¿cómo se explica que los agropecuarios, exportadores, es decir, gran capital, siguen beneficiados con retenciones bajas a pesar de la subida del dólar? Bueno, solo algunas instituciones están exentas de esa congelación decretada por Macri. Y a propósito del Fondo Monetario Internacional, como estaba previsto y en el contexto del artículo 4 del convenio constitutivo del FMI, que establece la supervisión regular anual de las políticas económicas de los países miembros, una misión del organismo financiero estuvo en Quito del 20 de junio al 4 de julio. En líneas generales, esa misión dio un espaldarazo al presidente Lenín Moreno y a su equipo económico por haber tomado acciones tendientes
se lee a suavizar la rigidez del mercado y mejorar las condiciones jurídicas para los inversores. En especial, aplaudió la Ley de Fomento Productivo aprobada en junio por la Asamblea Nacional, a pesar de que no pocos sectores advierten que es un instrumento diseñado para favorecer al gran capital en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, como contábamos en uno de nuestros expedientes la semana pasada, si mal no recuerdo. Invitó a hacer mayores afinamientos en lo que refiere a ese instrumento legal sin especificar exactamente en cuáles puntos. Y dijo que identificó entre los principales desafíos o prioridades políticas reducción del déficit fiscal, disminución de deuda pública, también la atención de las vulnerabilidades en la balanza de pagos, por lo cual las autoridades deben mantener acciones rápidas y efectivas, y eso último seguramente es lo que más temor estará causando dentro de la población. No obstante, todo esto tuvo que admitir la misión referida que en 2016 el crecimiento se reanudó después de turbulencias, es decir, tiempos de Rafael Correa, y que ahora, en momentos de Lenín Moreno, la economía parece estar enfriándose. Y en México, ciudadanos se llegan hasta la sede de Morena en Ciudad de México con la intención de exponer los problemas que dicen les dejó el presidente saliente Enrique Peña Nieto, y lo hacen con la esperanza de que el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador pueda atenderles y conseguir soluciones. Aquí es poder hablar con el licenciado Obrador o con alguna persona que nos pueda atender para poder, pues, más que nada, pues, pedirle, ¿no? Sugerirle de que nos dé esa oportunidad para poder pues, trabajar más que nada. Soy defraudada por parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. ¿En qué defraudada? Él nos despojó de nuestros ahorros. Teníamos nuestros ahorros en la Sofipo Ficrea. Fue orquesteado, somos 7,000 personas que nos quitó. Entre ellos hay muchos ancianos, madres solas como yo. Ahorita me encuentro en este lugar con la esperanza de que López Obrador nos ayude. No vamos a despedir este primer segmento de nuestro impacto sin antes mirar precios petroleros. Brent, nuestro primer indicador como siempre, $77,19 por barril. Comparando con el día de ayer, hay una pérdida de 2,19%. En el caso del Texas Intermedio, WTI, el precio es el que vamos a mostrar a continuación, $73,49 por tonel. En este caso también hay una pérdida de 1 punto porcentual. Y la cesta OPEP está cotizando en las últimas sesiones en $76,34 por barril. En este caso hay una ganancia de $1,11. Así están los precios, siguen estando por encima de los 70. El Brent allí estaba ayer acercándose casi allí en el límite de la barrera de los 80, vuelve a bajar un poquito y está en 77 como veíamos. Habiendo visto los precios, nos vamos con imágenes a anticiparnos a lo que viene después de nuestra primera pausa. A ver, segunda ronda de semifinal, impacto mundialista. Vamos a ver cómo en esta jornada nuevamente decisiva, la segunda y última de la semifinal del Mundial Rusia 2018, sigue creciendo el consumismo y sigue habiendo íconos que elevan las ventas hacia el cielo. En que el comportamiento de los Estados Unidos es el típico acoso comercial. China definitivamente hará el contraataque necesario y protegerá firmemente nuestros derechos e intereses legítimos. También me gustaría decir que esta es una lucha entre el unilateralismo y el multilateralismo, proteccionismo y libre comercio, poder y reglas. China se alinea con la comunidad internacional en el lado correcto de la historia para proteger juntas las reglas del orden comercial multilateral. Esa fue la contundente respuesta que ha dado China recientemente a esa arremetida arancelaria, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes decidió imponer nuevos aranceles contra el gigante asiático, esta vez por un valor de $200.000 millones. En la seguidilla, esta, dice Trump, es su represalia a la decisión de Beijing de responder a los aranceles por $34.000 millones
que impuso el viernes pasado. Pretendía que China se quedara de brazos cruzados y no fue así. A través de un comunicado, la oficina del representante de comercio expresó como resultado de las represalias de China, fíjense cómo se utiliza el lenguaje, y por la falta de cambios en sus prácticas, el presidente nos ha ordenado que iniciemos el proceso para imponer aranceles de 10 puntos porcentuales sobre 200.000 millones de dólares adicionales de importaciones chinas. Ante esto, el gigante del Asia pues dice: no nos vamos a quedar mutis y tampoco nos vamos a caracterizar por la inacción y vamos a responder, porque este es el típico ataque comercial, como escuchábamos a esta portavoz. Tendremos medidas cualitativas. Empresas estadounidenses temen que esto pueda significar desde hasta demoras en la aprobación de inversiones e incluso boicot de los propios consumidores, que también están alertas. Analistas aseguran que los 200.000 millones de dólares superan con creces el valor total de los bienes que importa China de Estados Unidos, por lo cual Beijing tendría que apelar a formas mucho más creativas para responder a esta ofensiva comercial de Estados Unidos. Esta es una era globalizada en esta era actual. Las economías de todos los países están en diversos grados integrados en la industria y las cadenas de valor mundial. Entre ellas existe una dependencia mutua. Suben y bajan juntas y trabajan para obtener beneficios el uno para el otro. Aferrarse al juego de suma cero del pasado y obstinadamente provocar una guerra comercial no solo dañará los intereses de ambas partes involucradas, sino que dañará los intereses de todos en la cadena industrial mundial. No habrá ganadores. Bueno, así se plantea, más claro imposible. Y sumo esto, el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Gary Locke, aseguró que la política arancelaria empujada por Donald Trump es una manera terrible de abordar las preocupaciones económicas que tiene este país del norte de América, porque hackean la propia economía de la casa. Los sectores muy específicos están siendo golpeados, y golpeados duramente. Y esto va a crear problemas económicos, pérdida de empleos, pérdida de ganancias e ingresos para muchas personas en ambos lados del Pacífico. Pero si las tensiones continúan y si la promesa de aranceles adicionales por parte de los Estados Unidos, seguido de represalias por parte de China, proceden, entonces podríamos tener un gran impacto en la economía de ambos países. Bueno, las tarifas de China para nuestro estado en este momento se sienten en el sector agrícola, en nuestras exportaciones de malezas, manzanas y cerezas. Y obviamente, si el presidente Trump cumple con aranceles adicionales y el gobierno chino tomará represalias, y eso podría afectar muchas otras exportaciones, ya sea Boeing, Airplanes o software, a la maquinaria. Dependemos mucho del comercio. El Estado y una gran parte de nuestras exportaciones van a China, por lo que las tarifas obviamente harán que los productos del Estado de Washington sean más caros. Y quieren escuchar desde otro sector otra voz que dice: esta no es la vía, señor presidente Donald Trump. Bueno, vamos a adicionar esta. Yukon Wang es miembro senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Grupos de expertos para la política exterior destacan que Estados Unidos tiene que buscar otras soluciones para resolver esto de su déficit comercial, en lugar de responsabilizar a otros gobiernos y países del mundo. Estados Unidos es básicamente un país deficitario. País con déficit de ahorro, porque los hogares no ahorran mucho. El gobierno tiene grandes déficits presupuestarios. Eso significa que tendrán un déficit comercial. Eso explica por qué Estados Unidos tiene un déficit comercial cada año durante 40 años consecutivos. El caso no es si China era una potencia importante, si la economía está creciendo bien o mal, si el empleo es bueno o malo, o si la economía estadounidense crece con fuerza o no crece con fuerza. El déficit comercial está determinado por las tasas de ahorro. Sin embargo, las personas piensan que tienen algo que ver con los aranceles y los tipos de cambio. La respuesta es que no. Qué bien explicado, ¿no? Y para terminar de comprender, al menos en este capítulo que hoy le dedicamos a la guerra comercial en nuestro impacto, vamos a mostrar otra prueba del fracaso de la guerra comercial. Expertos estadounidenses analizan con mucho detenimiento el caso de uno de los teléfonos que se ensambla en China y que se comercializa mucho en Estados Unidos. Podría haberse afectado por estos nuevos aranceles anunciados y en efecto aplicados por la administración Trump.
El iPhone se ensambla en China y cuando llega a Estados Unidos se registra como una importación con un costo de fábrica de unos $240, que se suman al creciente déficit que tiene Washington con Beijing, por lo que aún las importaciones de iPhone le parecen una gran pérdida. Pero cuando se va al desglose de lo que le queda a China, la realidad es otra, puesto que los componentes más valiosos de este equipo, la pantalla táctil, los chips de memoria, los microprocesadores, entre otros, provienen de compañías estadounidenses, japonesas, coreanas y taiwanesas. Apple los compra y los envía al país asiático, de donde salen ya dentro del artefacto. En cuanto a las famosas fábricas chinas de iPhone, las compañías que los ensamblan están todas en Taiwán, por lo que del precio de fábrica del iPhone, que asciende a $237,45, China solo gana unos $8,46 por cada uno de ellos, es decir, 3,6%. Los otros $228,99 se distribuyen principalmente entre Estados Unidos y Japón, que se quedan con $68 cada uno, Taiwán unos $48 y Corea del Sur un poco menos de $17. Además, hay que sumar la ganancia bruta sobre el precio minorista, que ronda los $283 y que van directamente a parar a las arcas de Apple. Y ahora por fin lo que les prometía antes de ir a la pausa. Segundo y último día de semifinal en Rusia. Acción en la cancha y consumismo en los mercados. Día libre para la fanaticada que compró boletos de avión inmediatamente para ir a ver su selección en Moscú, mientras algunos siguen siendo ícono en las abultadas ventas. En la víspera del partido, las empresas croatas mandaron a sus empleados a ver la semifinal contra Inglaterra para que todos los ciudadanos puedan vivir lo que califican de un momento histórico. Las principales cadenas de supermercados, tiendas, restaurantes, gimnasios y teatros cerraron sus puertas, mientras numerosos fanáticos compraron sus pasajes para apoyar a sus héroes en el estadio Luzhniki de Moscú, a pesar de las dificultades para obtener las entradas. También se han disparado las ventas de patatas, chips, salchichas y aparatos de televisión, al tiempo que una compañía de seguros regaló camisetas de fútbol croatas a los que adivinen el resultado del partido, y una escuela de idiomas extranjeros promete cursos gratis y viajes a quienes acierten. Del otro lado de la acera, en Inglaterra, los supermercados británicos ya anuncian que cerrarán sus puertas hasta el domingo en caso de que pasen a la final, acompañado también de toda esta fiebre consumista por las camisetas de la selección y del chaleco que utiliza el seleccionador inglés Gareth Southgate y que se ha convertido en todo un ícono en ventas. En los cuartos contra Suecia, más de 20 millones de espectadores vieron el partido de la selección del Brexit, mientras la primera ministra británica Theresa May espera contener la rebelión en la granja tras la renuncia de su ministro encargado de negociar el divorcio con la Unión Europea. Bueno, y ahora escuchen esto. El empleo se recupera, pero los salarios permanecen estancados y la productividad es inferior que antes de la crisis de 2007. Y esto trae como consecuencia más pobreza entre quienes están en edades de trabajar. Es parte de la conclusión a la cual llegó la OCDE en su informe sobre perspectivas de empleo, que fue publicado el 4 de julio, es decir, la semana pasada. Abundamos en nuestro expediente, no se vaya, ya volvemos. A ver, vamos a entrar en materia de una vez. El débil crecimiento salarial de los mercados laborales en todo el mundo desde la crisis financiera está golpeando muy fuertemente a los trabajadores más pobres. Esto agrava las desigualdades y alimenta la insatisfacción. Es la alerta que hizo recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. De entrada, vamos a ir a los números y luego sumamos otros argumentos.
Dos conclusiones relevantes se desprenden del más reciente informe anual de perspectivas del empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La tasa de empleo al terminar 2017 está por encima, un 61,7% entre la población de 15 a 74 años, lo que indica que el empleo en los países miembros volvió a los niveles anteriores a la crisis de 2007. Entre los pronósticos, ese porcentaje seguirá subiendo para alcanzar el 62,1% al terminar 2018 y el 62,5% a finales de 2019. Pero la otra cara de la moneda es que los salarios están siendo los grandes perdedores de la recuperación, en la que el trabajo solo está obteniendo una parte de las mejoras de productividad, que además son inferiores que en el pasado, propiciando más desigualdad social. Los salarios se han estancado. El ritmo de aumento de la remuneración por hora ha pasado a ser entre 1,5 y 2 puntos porcentuales inferiores a la de antes de la crisis. Este estancamiento salarial, según indica la OCDE, responde, entre otras cosas, a un entorno económico de baja inflación y a la reducción de los aumentos de la productividad, que del 2,3% de progresión antes de la crisis ha pasado al 1,2%, en tanto que en algunos países es inferior al 1%, con aumentos concentrados entre las empresas más innovadoras y poco efecto secundario para aquellas que no están a la vanguardia. Según argumentan desde la organización, buena parte del crecimiento de la productividad ha sido generado por un pequeño número de empresas innovadoras que invierten masivamente en tecnología, pero emplean a pocos trabajadores en comparación con otras más tradicionales. Como resultado, la parte total de la renta nacional, que es destinada a los trabajadores y no a los inversores, se ha visto reducida en la OCDE, especialmente en Estados Unidos, Irlanda, Corea y Japón. El informe de la OCDE advierte además que el porcentaje de pobres entre la población en edad de trabajar subió al 10,6% en 2015 frente al 9,6% de una década atrás, en parte porque quienes perdieron su empleo han tenido una cobertura de paro más deficiente. Menos de 1 de cada 3 reciben subsidios y muchos, al quedarse sin esa cobertura, se han visto obligados a aceptar puestos de peor calidad y remuneración que los destruidos con la recesión de hace un decenio. Y en el caso de España, no termina de librarse de aquellos factores que han incidido en la crisis. Es el segundo país con más pobres en edad de trabajar. El mercado laboral sigue siendo muy voluble, muy vulnerable y las posibilidades de recibir formación adecuada, al menos en algunos segmentos de empleabilidad, siguen siendo elevadas. España destaca por ser una de las naciones integradas en la OCDE donde los salarios reales bajan, según la organización, debido a la mala calidad de los empleos creados tras la crisis. Eso origina que solo se vea superada por Grecia a la hora de contabilizar el mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar. En efecto, según la misma fuente, un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la media del país, muy cerca del 16% griego. Indica que la primera razón de esos porcentajes es el elevado nivel de paro, que se mantiene como el segundo más alto de los países miembros de ese organismo internacional, pese a la mejora de los últimos años. En cuanto a la calidad del empleo en España, la propia OCDE señala que la pobreza es una fuente de inquietud, pues como consecuencia del alto desempleo y la elevada incidencia de contratos temporales, el nivel de seguridad laboral de los trabajadores españoles es el segundo más bajo de toda la OCDE, con un 17,5% frente al 4,9% de media de la organización, solo por delante de Grecia, con un 22,7%, mientras es el cuarto con mayor incidencia de la tensión laboral, con un 35% frente a la media de la OCDE del 27,5%. Esto refiere el think tank de los países más ricos del mundo, que en la salud y en la enfermedad, en las recesiones más profundas o en las recuperaciones estelares, siempre recomienda idénticas contradicciones desde 1961. Mercados laborales más flexibles, lo cual perjudica por su propia naturaleza a quienes tienen menos poder de negociación, y reformas, recortes en los sistemas públicos de pensiones. Esto es conocido y se parece mucho a lo que también impone, recomienda, la palabra cambia según el contexto y según quien lo diga, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en la parte de este informe, que es objeto de nuestra investigación, en lo que se refiere a España, se valora la creación de empleo en los últimos 4 años, pero se critica la alta incidencia del trabajo temporal, que afecta al 25% de los asalariados, con contratos cada vez más cortos y precarios, el subempleo o trabajo parcial involuntario, que es de 10,5% de la población activa, y la permanente devaluación salarial. El vector resultante de la coexistencia de estas tres cuestiones es el bajo nivel de seguridad en el empleo y pobreza, con casi 16% de la población que tiene que vivir con menos del 50% del ingreso. Y decimos tiene porque evidentemente no es que así lo desee. A partir de aquí llega la formidable retorsión.
La OCDE recomienda que para mejorar, España debe profundizar en la reforma laboral, principal causante de la falta de calidad del mercado laboral, sobre todo por el desequilibrio del poder de negociación en el seno de la empresa a favor del empresario y contra quienes, los sindicatos, que son esas asociaciones que agrupan a los trabajadores para defender sus derechos. Según la OCDE, es injusto achacar la precarización estructural y salarial a la reforma laboral, así que dice vamos a profundizar en ello. Más bien hay que reducir todavía más los costes del despido, que a su juicio son particularmente generosos, e incrementar el periodo de preaviso del mismo. Bueno, ahí están las soluciones que se plantean. Consejos que se pasean por facilitar la flexibilidad en el tiempo de trabajo, propiciar sistemas de negociación colectiva con una fuerte autorregulación de los interlocutores sociales y oportunidades de formación. Pero la realidad pone de relieve también la necesidad de implementar políticas que aborden esas barreras que tienen las personas o que enfrentan para acceder a empleos de salarios más altos y mejor calidad, que ese es el meollo del asunto, y que todo esto conlleve a reducir las desigualdades en el mercado laboral. Desarrollo productivo, inversión social y tecnología podemos verlos como tres pilares o cuestiones que tenemos que tener allí en el foco, en la línea de base a la hora de analizar este problema. Cerramos nuestro expediente y análisis económico. Nos vamos de una vez. Sigue en sintonía de Telesur, como siempre agradeciendo su compañía. Hasta pronto.